Gálatas capítulo 1. Amén. Dice en versículo 6, dice ahí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice aquí, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas sin aún nosotros, un ángel del cielo, os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez, si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿Acaso busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Dice luego, más yo os hago saber, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí, ni lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y dice, hablando de eso, hermanos, pero dice aquí del evangelio de Cristo, que él no predica para agradar a los hombres, solamente para agradar a Dios, ¿verdad? Dice, el evangelio predicado por mí no es según hombre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, quiero que ustedes escuchen algo. Si un hombre viene que predica un evangelio diferente de lo que hallamos aquí en la Sagrada Escritura, no es el evangelio de Dios, ¿verdad? Si alguien viene que es un ángel y comienza a predicar o enseñar otro evangelio que no es lo que encontramos aquí en la Sagrada Escritura, no es lo que Dios nos ha revelado. No es según Dios, es según el diablo, según otra creencia, ¿verdad? Dice que, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Amén. Entonces, quisiera hablar de eso por un momento, porque vamos a hablar de los mormones otra vez, pero quisiera antes de esto decirles algo, preguntarles algo. ¿Qué es el evangelio? ¿Cómo podemos dar un resumen del evangelio? Amén. Levante la mano si sabe qué es el evangelio, hermanos. Hermano Dallas, hermana. Oh, Dios mío. Oh. Amén. Que es un versículo del evangelio que puede decir casi todo el evangelio en un versículo, hermanos. Habrá alguien que es un voluntario. Hermano Flores. Los dicto. Yeah. Oh, ok. Aquí está en 1 Timoteo 3:16. 1 de Timoteo 3:16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado acá, justificado en Amén. espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido al reino en gloria. Amén. Aleluya. Jesucristo fue manifestado en la carne, visto por nosotros, murió por nosotros, fue resucitado y ahora está a la diestra del Padre, sentado en gloria. Amén. Habrá otro versículo, hermanos.
Juan 3:16. San Juan 3:16. ¿Cuánto lo pueden citar? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. San Juan 3:16. ¿Cuántos saben primero de Juan 1:9? Que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Aleluya. Saben que, hermanos, en la palabra de Dios hay algo del Evangelio que quiero que ustedes entiendan y noten. Que cuando hablamos del Evangelio de Cristo, todo lo que ha sido enseñado de Él, todo lo que ha sido enseñado de los apóstoles, habla que podemos tener certeza, seguridad, que somos salvos. Amén. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, hay la mayoría de esas religiones falsas no tienen seguridad de salvación. Amén. Dice, pues tú puedes creer tal cosa, pero tú tienes que hacer tal cosa también. Tú tienes que ir a tocar puertas cada semana. Tú tienes que hacer tal cosa o tal cosa. Dios va a juzgarte un día. No, hermanos, si Dios nos va a juzgar. Pero podemos saber ahora mismo que somos salvos. Amén. Y aquí dice, quiero que noten esto en versículo 9, versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicaré otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Hablamos hace una semana de la primera parte de la vida de José Smith, de la primera visión. Luego, hermanos, la segunda visión que él supuestamente tuvo es que él vio en septiembre 21 de 1823 tres visiones que un ángel que se llamaba Moroni aparecía a él ahí en su cuarto mientras que él estaba orando, y que Moroni, el ángel, reveló a él que Dios iba a revelarle unas tablas de oro o placas de oro que iban a tener escritas las palabras, diferentes palabras, y le iba a dar unas piedras que le iban a ayudar para traducir esas placas, esas tablas de oro. Entonces, hermanos, ¿qué es eso? Un ángel aparecía a él que le dio otro evangelio. ¿Y saben qué? El mormonismo es lo que se llama una religión de restauración. Es que ellos creen que están restaurando un evangelio que se había perdido. Pero ¿qué dice aquí en Gálatas, capítulo 1, versículo 8? Si nosotros a un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Amén. Entonces el inicio del mormonismo se inicia con algo contra la palabra de Dios. Amén. José Smith encontró esas placas escondidas ahí en la tierra, y luego fue dicho que él solamente podía recibir esas placas si él fue digno de recibirlos. Entonces tuvo una otra visión en el 22 de septiembre de 1827, 4 años después, que el ángel, que el mensajero celestial dio a José Smith esas placas o tablas de oro y también como unos lentes de oro para que él pudiera leer lo que había sido escrito en esas tablas. Hermanos, he leído, hermanos, que esos lentes que él usaba estaban tan grandes que podía ver por una lente con los dos ojos así. Entonces, no cabía en un ser humano, cabía tal vez un gigante si fuera de verdad, ¿verdad? En abril de 1829, su primo vino a ser el que escribía lo que él estaba traduciendo. Lo que pasaba
es que ellos ponían como una cortina y José Smith se sentaba al otro lado de la cortina y su escriba se sentaba al otro lado para que no pudiera ver lo que él estaba haciendo con esas placas de oro, esa tabla de oro. Entonces José Smith estaba traduciendo supuestamente esas tablas de oro y su escriba estaba escribiendo todo lo que él estaba diciendo ahí. Y supuestamente dice que ellos tuvieron una visita de Juan el Bautista que vino a ordenar a ellos. Los 3 testigos que dijeron que vieron esas placas de oro, que no eran José Smith, que se llamaban Oliver Cowdery, Martin Harris y David Whitmer. Esos 3 salieron de la iglesia mormona o dijeron que no habían visto esas placas o dijeron que no era la verdad. Cuando ellos traducían eso, tenía que ver José Smith a través de una piedra o a través de esas lentes, esas gafas, lentes que él usaba para traducir esto. Creo que sucedió que ellos tradujeron supuestamente todo eso y luego algo pasó y él perdió esos documentos. Alguien robó esos documentos y luego se sentó y escribió todo de nuevo, pero completamente diferente de lo que había traducido él para la primera vez para el escriba, según lo que dice el escriba. También en el 6 de abril de 1830, José Smith empezó la Iglesia de Cristo con 5 de sus seguidores. Al terminar el año, la membresía había llenado a tener como 300 miembros. Ellos se mudaron en 1831 a Independencia, Missouri, y después de 3 años ellos tuvieron que salir de ahí, aunque José Smith dijo que era donde la Nueva Jerusalén iba a ser puesta y edificada. El gobierno hizo que ellos salieran de ahí, entonces se mudaron a otro lugar y luego a otro lugar y por fin estaban en Commerce, Illinois, que el nombre de esta ciudad ha sido cambiado a Nauvoo. Y él fue arrestado y puesto en la cárcel porque él había levantado un ejército para protegerse del gobernador. Le pusieron en la cárcel en junio, el 27 de junio de 1844. El gobernador de Illinois fue a visitar a José Smith y durante de la noche, después de la visita, el siguiente día, se enojaron muchas personas, una multitud de personas vinieron y lo mataron a José Smith. Entonces, para los mormones, ellos piensan que José Smith es como un martirio para ellos. Amén. Entonces, hay esas cosas que dice aquí. Tuve esas visiones. Veía a un ángel de luz que venía y le dio otro evangelio. Que según lo que leemos aquí en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os predicaré otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Amén. En San Juan capítulo 16, versículo 13. Y hermano Flores, si puede leer por mí, 2 de Timoteo 3:16, por favor. San Juan 16:13. La Biblia dice aquí, la palabra de Dios dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Hermano Flores, si puede leerse 2 de Timoteo 3:16. Creo que es 3:16. Toda la escritura. Yeah. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Toda escritura es inspirada de Dios. ¿Es dada para qué? Para enseñar,
redarguir, corregir, instruir. Hermanos, en este versículo contiene algo que tiene que ser una persona de altas calificaciones, que debe saber latín, latón y láminas de cartón, todos los idiomas. Tema que debe tener una maestría, un doctorado. No. Hermanos, no necesitamos a un hombre especial para enseñarnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada de Dios. Entonces, lo que encontramos aquí, hermanos, es la palabra divina. La palabra divina, si estamos siguiendo a Dios con todo nuestro corazón, la palabra nos va a guiar a la verdad. También lo que leí aquí, San Juan 16:13, dice, cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Saben qué, hermanos? ¿Cuántos autores encontramos en el Nuevo Testamento? Solamente el Nuevo Testamento. Lucas, Marcos, Mateo, Juan, Pablo, Pedro, Judas. Amén. No sabemos quién escribió Hebreos. ¿Saben qué, hermanos? Con todos estos autores no se equivocan. No hay equivocaciones entre ellos que Juan dice algo que no está de acuerdo con lo que el apóstol Pablo dice. ¿Qué es eso? No es lo que un ser humano puede hacer, es solamente lo que el Espíritu Santo puede hacer. Y cuando es inspirada de Dios, la palabra de Dios es inspirada de Dios. No debemos buscar por otro evangelio. No debemos buscar por otro espíritu. No debemos buscar para que un ángel descienda y diga a nosotros lo que es la verdad. Hermanos, tenemos la verdad aquí. Tenemos al Espíritu Santo hoy en día. El Espíritu Santo no cesó, hermanos, de hablar a nosotros. La palabra de Dios todavía es inspirada de Dios. Que el Espíritu Santo fluya a través de esas letras y esas páginas y esas palabras que encontramos aquí, hermanos. Aleluya. Aleluya. Honey, what was the thing that Don told you? The cycle. Thought, a wrong thought, impact your emotions, and your emotions impact your behavior. Your behavior impacts your thoughts. Mi esposa estaba hablando con un consejero de una escuela, pues era consejero de una escuela que ahora está empezando su propia, con consejería cristiana, su propio negocio. Dijo que, that's first the thought, right? Yeah. Say it again. The thought impacts emotions. Los pensamientos tienen efecto a las emociones. Luego las emociones tienen efecto a la manera de vivir y cómo actuamos y todo eso. Luego eso tiene efecto a nuestros pensamientos. ¿Saben qué, hermanos? Yo pensaba, la manera, es un ciclo esto, que alguien tiene pensamientos equivocados que afecta a sus emociones, que afecta a su manera de vivir, que afecta a sus pensamientos. Y es un ciclo, ¿verdad? Yo estaba pensando, si alguien solamente comienza a leer la palabra divina de Dios, va a causar un efecto a sus pensamientos. En lugar de tener pensamientos equivocados, va a comenzar a tener pensamientos buenos, que va a afectar a sus emociones, que va a afectar a su manera de vivir, que va a afectar a sus pensamientos otra vez. Y va a comenzar un ciclo mejor, ¿verdad? Solamente por la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya, hermanos. Si podemos venir a los altares, hermanos, vamos a tener un tiempo de oración esta noche. Aleluya.
seguir y buscar la santa palabra de Dios. Amén.